El espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo nuestro Señor Jesús. Amigos y hermanos, ya es momento de escuchar palabras de vida. Hola y bienvenido a Palabras de Vida. Soy Rogelio Smithson y es un gran placer estar aquí contigo. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a seguir con el mismo texto que estudiamos en nuestro último programa, que viene del libro de Ezequiel, capítulo 22. Vamos a leer otra vez los versículos 30, 31. Ezequiel 22, 30 y 31 dice lo siguiente. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. En el último programa nos enfocamos en la primera línea de este versículo que dice que busqué entre ellos hombre que hiciese vallado, y llamamos ese mensaje un llamado al vallado, y hablamos de la construcción de un vallado. ¿Cómo se construye un vallado? Se construye por medio de la obediencia a Dios. Y leímos el Proverbio capítulo 25, versículo 28, que dice: como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Y en aquel proverbio aprendemos que nosotros necesitamos un vallado alrededor de nuestras vidas, pero ese vallado viene cuando nosotros aprendemos a dominar nuestro espíritu, dominar nuestras acciones, dominar nuestro comportamiento y sujetarlas al Espíritu de Dios, a la palabra de Dios, a los límites y a los parámetros que Dios ha puesto alrededor de nuestras vidas para nuestro propio bien. Cuando alguien anda en libertinaje, haciendo cualquier cosa que le dé la gana en cualquier momento, ¿qué pasa? Según este proverbio, anda sin vallado, anda sin muro de protección. ¿Y para qué existen los vallados? Estamos hablando de un vallado que existe alrededor de una ciudad. Esta es la analogía que el Señor está usando en este momento en su palabra. En aquel tiempo, cada ciudad tenía alrededor de sí un vallado, un muro de protección. ¿Y para qué existía? Para mantener sus enemigos afuera. Y sabemos que nosotros también tenemos un enemigo. ¿Cómo se llama nuestro enemigo? Se llama Satanás. Satanás y todas sus fuerzas de maldad. Queremos mantener a Satanás y sus fuerzas malignas fuera de nuestras vidas. ¿Y cómo lo hacemos? Construyendo un vallado de protección alrededor de nuestras vidas por medio de la obediencia a Dios. Eso fue el enfoque del último estudio, pero en este estudio vamos a seguir un poco más adelante en este mismo versículo a la siguiente línea que dice: y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. Y que se pusiese en la brecha delante de mí. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa ponerse en la brecha? Vemos la respuesta en otro suceso que pasó con el pueblo de Israel y con Moisés. Moisés había pasado mucho tiempo encima del monte Sinaí con Dios. El pueblo estaba abajo con el sublíder Aarón. El pueblo de Israel convenció a Aarón que les construyera un becerro de oro con el fin de adorar ese becerro de oro. ¿Por qué lo hizo Aarón? Yo no sé, pero eso es lo que hizo. El pueblo empezó a adorar este becerro de oro, pero no solamente lo adoraron, empezaron a hacer actos bien oscuros, bien abominables delante de Dios, en frente de este becerro de oro. Dios miró esto provocó la ira de Dios. ¿Y sabes qué? Dios estaba listo para destruir a ese pueblo de Israel. Él dijo a Moisés: ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a destruir este pueblo y voy a hacer de ti una gran nación. Pero yo estoy harto con ellos, ya me he acabado con ellos, ya los voy a destruir. Moisés se puso delante de Dios.
e intercedió a favor del pueblo de Israel delante de Dios. Moisés pidió misericordia y perdón por el pueblo. Moisés también convenció a Dios que no destruyera ese pueblo. Y fue por la intercesión de Moisés que Dios no destruyó ese pueblo. Y lo vamos a ver en el libro de los Salmos, capítulo 106. Vamos a leer los versículos 19 al 23. Salmo 106, 19 a 23 dice lo siguiente. Hicieron un becerro en Horeb y adoraron una imagen de fundición. Cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y cosas asombrosas en el mar Rojo. Él dijo que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. Quiero que leas el versículo 23 otra vez conmigo. Él dijo que los hubiera destruido. ¿Y por qué no los destruyó? Vemos la respuesta aquí. De no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él. Digan esto conmigo, en la brecha delante de él. Otra vez, en la brecha delante de él. ¿Por qué no los destruyó? Porque Moisés se puso en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyera. ¿Qué pasó cuando Moisés se puso delante de Dios intercediendo por el pueblo de Israel, pidiéndole perdón y misericordia? Dice la palabra de Dios aquí que él se estaba poniendo en la brecha. Ahora quiero que leas la primera parte de Ezequiel 22:30 conmigo, que dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra. ¿Qué estaba buscando Dios en este momento? Estaba buscando otra vez a alguien que se pusiese en la brecha delante de Dios a favor de la tierra, de igual manera como lo hizo Moisés, intercediendo delante de Dios a favor de ellos, pidiéndole perdón, pidiéndole misericordia para el pueblo. Y eso será el enfoque de nuestro estudio el día de hoy. Y por eso lo estamos llamando puesto en la brecha. Puesto en la brecha. Hacemos la pregunta entonces, ¿cómo es que se forma una brecha en un vallado? Si nosotros construimos un vallado por medio de la obediencia a Dios, ¿cómo se forma la brecha? Se forma cuando nosotros nos movemos a la desobediencia a Dios. Quizás construimos un vallado por medio de la obediencia de Dios, pasamos un buen rato con un vallado, un muro de protección alrededor de nuestras vidas, pero por alguna razón u otra empezamos a desobedecer a Dios otra vez. ¿Y qué pasa cuando hacemos eso? Empiezan a formar grietas, empiezan a formar huecos, empiezan a formar brechas. ¿Y qué pasa cuando se forma esa brecha? El enemigo que queremos mantener fuera de nuestras vidas ya tiene acceso otra vez, ya puede pasar por esa brecha y hacer sus obras destructivas otra vez. Estoy hablando en este momento del vallado que cada uno de nosotros debemos tener alrededor de nuestras vidas. Pero en este programa quiero hacer mucho enfoque alrededor de un vallado que nosotros necesitamos alrededor del lugar donde nosotros vivimos. Nuestra ciudad, nuestro estado, nuestra provincia, nuestro departamento, nuestra nación. Porque en verdad este es el enfoque de esta escritura. Dios estaba hablando al pueblo de Israel que habían construido un vallado espiritual alrededor de ellos mismos por medio de la obediencia a Dios. Pasaban tiempos de obediencia a Dios, pero desgraciadamente pasaban tiempos de desobediencia a Dios también. En verdad pasaban una cadena de épocas en lo cual a veces obedecían a Dios con todo su corazón y en otros momentos se rebelaban en contra de Dios.
y dejaban de vivir dentro de los límites y los parámetros que Él había puesto alrededor de ellos. Ellos habían hecho esto otra vez y Dios estaba diciéndoles, ¿saben qué? Israel, ustedes habían construido un vallado de protección alrededor de sus vidas, pero ahora ustedes tienen una brecha. No estamos hablando de un vallado literal. Esa es la analogía que estamos usando. Estamos hablando de un vallado espiritual que Israel tenía alrededor de sí, pero ahora tenían muchas brechas. ¿Por qué? Porque ellos se entraron a la idolatría y la desobediencia, la rebelión en contra de Dios. Y en este programa quiero enfocarme en la condición en la cual nos encontramos aquí en esta nación donde vivo yo, de los Estados Unidos. Si tú eres de otra nación, otro país, quiero pedirte que tengas paciencia conmigo porque voy a estar hablando durante los próximos momentos acerca de los Estados Unidos, pero en verdad los principios que vamos a sacar de la palabra de Dios aplican a cualquier lugar donde uno pueda vivir. Así que te pido que tengas paciencia y que te quedes conmigo. Y lo que quisiera hacer en los próximos momentos es hablar del vallado, del muro de protección que nuestros fundadores de los Estados Unidos construyeron cuando ellos fundaron esta nación. ¿Sabes qué, mi hermano? Nuestra nación de los Estados Unidos fue fundada bajo el temor de Dios con reverencia para Dios. La gran mayoría de nuestros fundadores entendían su necesidad de Dios y vivían con el temor de Dios, vivían en reverencia para Dios. Y esto se refleja en las cosas que escribieron y lo que ellos dijeron. Y quiero traerles unas citas de nuestros fundadores. Empezamos con nuestra declaración de independencia. Quiero leer una parte de esta declaración que dice lo siguiente. Sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué dice esta declaración de independencia? Que todos los hombres son creados iguales y son dotados por quién? Por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables, que entre ellos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Quién nos entregó esos derechos? Nuestro Creador. Eso es lo que creían los fundadores de nuestra nación. Esta nación fue fundada con el reconocimiento que la verdadera libertad viene dentro de los límites y los parámetros de nuestro Dios. Y eso se refleja en otras cosas que vamos a leer en los siguientes momentos. Ahora vamos a hablar de algunos de los primeros presidentes de los Estados Unidos, de algunas cosas que ellos dijeron y algunas cosas que ellos creyeron. Y vamos a empezar con nuestro primer presidente de los Estados Unidos, el presidente George Washington. George Washington dijo lo siguiente: de todas las disposiciones y hábitos que conducen a la prosperidad política, la religión y la moralidad son apoyos indispensables. George Washington también dijo lo siguiente: es deber de todas las naciones reconocer la providencia de Dios Todopoderoso, obedecer su voluntad, agradecer sus beneficios e implorar humildemente su protección y favor. George Washington reconocía nuestra necesidad de Dios de obedecer su voluntad y también humillarnos delante de Él pidiendo su protección y su favor. Ahora quiero leerles algo que vino de nuestro segundo presidente, John Adams. John Adams dijo lo siguiente: nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Quiero hablar por un momento de nuestra constitución. Nuestra constitución de los Estados Unidos es muy única, muy distinta, por el hecho de que fue escrita no para decirle al pueblo lo que puede hacer y no puede hacer, sino para decirle al gobierno lo que puede hacer y no puede hacer.
En otras palabras, fue escrita para limitar los poderes del gobierno federal. Pero dice John Adams que esta clase de constitución que fue escrita para formar un país libre solamente funciona para un pueblo moral y religioso. Un pueblo moral que vive dentro de los límites y los parámetros de Dios y un pueblo religioso que reconoce su necesidad de Dios. Vamos a leerlo otra vez. Nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para el gobierno de cualquier otro. En otras palabras, nuestra constitución no funciona para un pueblo licencioso o un pueblo lujurioso. Y cómo nos hemos convertido como sociedad aquí en los Estados Unidos a un pueblo licencioso y lujurioso. Mi hermano, mi hermana, si nosotros queremos quedarnos como un pueblo libre bajo un gobierno que tiene poderes limitados por nuestra constitución, es indispensable que nos volvamos a ser un pueblo moral y religioso, un pueblo que vive dentro de los límites y parámetros de Dios y un pueblo que vive bajo el temor de Dios y con reverencia para Dios, humillados delante de Dios. Nuestro cuarto presidente, James Madison, él dijo lo siguiente: hemos apostado al futuro de todas nuestras instituciones políticas en la capacidad de la humanidad para el autogobierno. Acuérdate de esta palabra, autogobierno. Voy a empezar desde el principio otra vez. Hemos apostado el futuro de nuestras instituciones políticas en la capacidad de la humanidad para el autogobierno, en la capacidad de cada uno de nosotros para gobernarnos, controlarnos y sostenernos según los 10 mandamientos de Dios. Una piedra angular de nuestra constitución es el concepto del autogobierno. Cada uno de nosotros gobernándonos a nosotros mismos, por lo menos a lo máximo posible, con un gobierno federal que tiene poderes limitados, que se mantiene a lo máximo posible también fuera de nuestras vidas. Eso es el autogobierno. Pero autogobierno, según James Madison, una de las personas claves de la formación de nuestro sistema de gobierno, el autogobierno no es hacer lo que le da la gana en cualquier momento. No, James Madison define el autogobierno y él lo dice así: en la capacidad de cada uno de nosotros para gobernarnos, controlarnos y sostenernos según los 10 mandamientos de Dios. Eso es el autogobierno, tener la capacidad y la libertad de gobernarse a sí mismo según los 10 mandamientos de Dios, viviendo dentro de los límites y los parámetros de Dios. Quiero hablarles por unos momentos de los tiempos de mis abuelos. Mis abuelos murieron el año antepasado. Mi abuela tuvo 101 años, mi abuelo tuvo 103 años. Ellos amaban mucho al Señor. Gracias a Dios, aunque los extraño mucho, están unidos en este momento en la presencia de Dios. Eso es bien bueno. Pero ¿cómo eran las cosas cuando mis abuelos eran niños y cuando eran jóvenes? ¿Cómo eran las cosas en aquel tiempo aquí en los Estados Unidos? Número uno, el aborto fue ilegal en los Estados Unidos y no fue un asunto de mucho debate. Número dos, el homosexualismo no fue aceptado por la sociedad. Número tres, el sexo fuera del matrimonio no fue aceptado por la sociedad. En otras palabras, la mayoría de la población de los Estados Unidos en aquel tiempo estaba de acuerdo con la palabra de Dios, los preceptos de Dios que enseña que el sexo pertenece dentro del matrimonio de un hombre y una mujer que están comprometidos el uno con el otro por toda la vida. Cualquier acto de sexo fuera de esa clase de matrimonio era sexo ilícito. Número cuatro, eran normativas en la sociedad el temor de Dios y la reverencia para Dios.
Aunque no todos eran seguidores activos de nuestro Señor Jesucristo, por lo general, en la fábrica de nuestra sociedad existía un sentido de reverencia para Dios y temor de Dios. Quiero que escuchen esto. En el año 1954, las palabras bajo Dios fueron agregados a nuestro juramento de lealtad. Y quiero leerles nuestro juramento de lealtad. Dice lo siguiente: juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios. Quiero parar aquí por un momento porque eso es tan bueno. Que dice una nación bajo Dios. Empecemos desde el principio otra vez. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que representa, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Nuestro juramento antes solamente tenía las palabras una nación indivisible. El presidente Dwight D. Eisenhower, junto con el Congreso de los Estados Unidos, agregó las palabras bajo Dios para resaltar nuestra distinción como nación, como una nación religiosa, para marcar la diferencia entre nosotros y la Unión Soviética, que tenía un gobierno ateo que no quería nada que ver con Dios. Fíjense que dice una nación bajo Dios indivisible. Mi hermano, mi hermana, en este momento, si vives aquí en los Estados Unidos, tú sabes cuán divididos estamos en este momento, especialmente acerca de los asuntos políticos. Sabes que si quieres empezar una pelea, solamente ve a un espacio público y empieza una plática acerca de los asuntos políticos. ¿Quién debe ser el presidente? ¿Quién debe estar en la Cámara de Representantes? ¿Quién debe estar en el Senado? ¿Quién debe ser el gobernador de tu estado? Cosas así. Y sabes que verás cómo nosotros podemos pelear de una manera muy fuerte sobre estas cosas. Cuando yo era niño, las cosas no eran así. Yo recuerdo que sí, nosotros teníamos nuestras diferencias políticas entre los amigos nuestros de mi familia. Algunos eran demócratas, algunos eran republicanos, otros independientes, votaban de diferentes maneras, pero en aquel tiempo podíamos tener una conversación tranquila y civil acerca de esas cosas. Ya no es así. En verdad tenemos miedo de aún mencionar esas cosas por miedo de empezar una pelea. Y hacemos la pregunta: ¿cómo nos vamos a unir otra vez? ¿Cómo es que seamos una nación unida, indivisible otra vez? En verdad necesitamos un derramamiento del Espíritu Santo, un gran despertar otra vez en esta nación, porque la única manera de verdaderamente ser una nación indivisible es que lo seamos bajo Dios, bajo Dios. No hay otra manera. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos ayude a volver a nuestras raíces bajo Dios. En el año 1956, las palabras "In God We Trust" o "En Dios confiamos" se hicieron el lema oficial de los Estados Unidos y fueron agregados a toda la moneda de los Estados Unidos. Si miras las monedas de los Estados Unidos, si miras nuestros billetes, verás nuestro lema "In God We Trust", en Dios confiamos. Y eso también fue hecho por el presidente Dwight D. Eisenhower. Le doy gracias a Dios por el presidente Dwight D. Eisenhower. Quiero aclarar algo. Yo entiendo que nosotros como nación tenemos nuestras manchas. No hemos sido perfecta en todo. Yo entiendo eso, lo reconozco, especialmente cuando se trata de una gran mancha de nuestra historia, la esclavitud, algo que era bien injusta, algo que nunca debiera haber sucedido, y que el Señor nos perdone y que nos sane de ese gran error. Pero la realidad, aunque no estoy haciendo pretexto o excusa, es que nosotros somos seres humanos
Ser seguidor de Cristo no significa que seremos perfectos y una nación que construye un vallado alrededor de sí, que vive dentro de sus límites y parámetros, todavía consiste de seres humanos y no todos aún seres seguidores de Cristo. Estamos hablando en términos generales acerca de nuestra condición como nación y a veces una nación que está comprometida de seres humanos va a hacer cosas que no son buenas, que no son correctas. Y es muy necesario que aclare eso. Habiendo dicho eso, es cierto que nuestros fundadores construyeron vallados de protección alrededor de nuestra nación y los que le siguieron reforzaron esos vallados de protección, como el presidente Dwight D. Eisenhower, que fuertemente reafirmó nuestro compromiso como nación bajo Dios. Pero desgraciadamente se empezaron a formar brechas en ese vallado. Y como dijimos que se pueden formar las brechas, se forman por medio de volvernos a la desobediencia a Dios. Y vamos a ver un patrón de desobediencia que empieza a traer grietas y huecos y brechas en nuestro vallado, nuestro muro de protección. Hace muchos años atrás y más o menos durante el mismo tiempo que el presidente Eisenhower con el Congreso de los Estados Unidos reafirmó nuestra nación como una nación bajo Dios, en el estado de Nueva York, el estado autorizó una oración corta y voluntaria que los estudiantes y los maestros pudieran decir al empezar su día escolar. Nadie tenía que decirlo, era algo voluntario, pero era parte de su día. Y esa oración decía lo siguiente: Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti y te rogamos que nos bendigas a nosotros, a nuestros padres, a nuestros maestros y a nuestro país. Qué bueno es eso. En las escuelas públicas del estado de Nueva York estaban empezando sus días reconociendo su necesidad de Dios, nuestra dependencia de Dios, y estaban rogándole a Dios por su bendición sobre ellos mismos, sus padres, sus maestros y su país. Imagínate si tuviéramos eso otra vez en nuestras escuelas públicas el día de hoy. Pero sabes que, como hemos dicho antes, cuando Satanás mira algo así, que verdaderamente es efectivo, está enseñando a los niños de las escuelas de invocar a Dios y reconocer su dependencia de Él y humillarse delante de Él. Satanás no se va a quedar ahí mudo con los brazos cruzados. Él va a reaccionar. Y él sí lo hizo por medio de unas personas, un grupo de personas que vinieron en contra al estado de Nueva York porque no querían que esa oración tomara lugar en esas escuelas. Ellos los llevaron a corte. El caso eventualmente llegó al Corte Supremo y en el año 1962 el Corte Supremo de los Estados Unidos declaró que esa oración ya no se pudiera hacer y que ya no podían hacer como parte del día escolar la oración en las escuelas públicas. Ellos tiraron la oración de la escuela pública y en verdad, en efecto, ¿qué hicieron? Tiraron a Dios de nuestras escuelas públicas. Y tristemente y desgraciadamente, yo creo que esa acción por el Corte Supremo de los Estados Unidos de tirar a Dios de la escuela pública cambió la trayectoria de esta nación, cambió nuestro rumbo, cambió nuestra dirección. Y normalmente cuando se cambia de trayectoria no es muy evidente al principio. Las cosas pueden lucir, sentir casi igual al principio, pero eventualmente empieza a notar la diferencia. 11 años después de esa decisión del Corte Supremo de los Estados Unidos, en el año 1973, vino otra decisión que en verdad era una abominación delante de Dios.
En el año 1973, el Corte Supremo de los Estados Unidos, en el caso Roe versus Wade, mandó que el aborto ya sería legal en los 50 estados de los Estados Unidos. El Corte Supremo de los Estados Unidos ordenó que el aborto tuviera que ser legal en cada uno de nuestros 50 estados. Quiero que escuches unas estadísticas del aborto aquí en esta nación de los Estados Unidos desde esa decisión. Desde el año 1973 han pasado más de 64 millones de abortos en los Estados Unidos, más de 2,400 abortos cada día, 123 cada hora, un aborto cada 34 segundos. Y esto viene de una organización que se llama en inglés National Right to Life. Vamos a hablar de nuestra condición moral aquí en los estados el día de hoy y hasta dónde hemos llegado como nación. Pero antes de mencionar las siguientes cosas, quiero darles la advertencia que voy a tratar con unos asuntos muy sensibles que quizás no sean apropiados para los oídos de los niños. Así que si tienes niños presentes, te pido que uses discreción, por favor. ¿Cuáles son las cosas que estamos debatiendo el día de hoy? Número uno, estamos debatiendo el aborto hasta el momento de nacimiento y a veces después del momento de nacimiento. En otras palabras, a veces cuando un aborto fracasa, no tienen éxito con el aborto, sale el bebé vivo. Hay personas que quieren todavía matar ese bebé y están trabajando duros para hacer que eso sea legal aquí en esta nación. Y hay algunos estados de esta nación que están muy cercas a permitirlo. La normalización del homosexualismo en la sociedad, el matrimonio homosexual, el transgenerismo, la promoción de pronombres. En otras palabras, si una persona que es un hombre dice que es una mujer, esa persona puede exigir de los demás que lo digan ella, o una mujer que quiere convertirse a un hombre, exija a los demás que lo diga él. Personas transgéneros jugando en los deportes del sexo opuesto. Eso ha sido un problema grande con los deportes de las mujeres porque hay hombres que se están identificando como mujeres que han demandado, ha exigido el derecho de jugar en los deportes con las mujeres, pero hay muchas diferencias fisiológicas entre los hombres y las mujeres. Y en esos deportes es difícil para una persona que verdaderamente es mujer competir con esa persona, ese hombre que dice que es una mujer o está en proceso de cambiar su cuerpo para ser más como mujer. Y por último, personas transgéneros en los baños y los vestuarios del sexo opuesto. Eso también ha sido un problema, inclusive en algunas escuelas públicas, en algunos estados de esta nación, donde una jovencita puede estar vistiéndose en un vestuario y un jovencito que se identifica como jovencita se cambia de ropa en frente de ella y puede mirarle a ella cambiándose de ropa también. Y si tú eres de otro lugar, quizás todo esto se oye muy raro, pero estas son luchas que tenemos aquí en los Estados Unidos. Son cosas que estamos debatiendo en este momento aquí en los Estados Unidos. Hemos estado hablando de las condiciones actuales de los Estados Unidos, pero no es mi deseo quedarme aquí quejándome de todas las cosas que están mal sin traer algo de esperanza de la palabra de Dios. Y si encontramos esperanza, una respuesta para nosotros en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7, el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14 dice lo siguiente: Y se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Dios habló estas palabras a su pueblo de Israel, pero hay ciertos principios que nosotros, como pueblo de Dios también, en esta nación donde nosotros vivimos,
podemos sacar de este pasaje? Hay ciertas acciones que nosotros podemos tomar como pueblo de Dios para invitar una respuesta de nuestro de Dios que sea muy favorable a nuestra nación. ¿Cuáles son estas acciones? Vemos la primera en la primera parte del versículo 14. Y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Cuál es la primera cosa que debemos hacer? Humillarnos delante de Dios. Reconocemos nuestra necesidad de Dios. Como dijo esa oración que dijeron en el estado de Nueva York, Dios Todopoderoso, reconocemos nuestra dependencia de ti. Nos humillamos delante de Él, en sumisión delante de Él, rendidos a Él y dejando nuestro orgullo que nos dice que podemos hacer todo por nosotros mismos. Desesperadamente, todos necesitamos de Dios. Eso es un hecho, pero la clave en este momento es reconocerlo, humillándonos delante de Él. Dice, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran. La segunda acción que debemos tomar como pueblo es orar, interceder, ponernos en la brecha delante de Dios a favor de esta tierra donde nosotros vivimos, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de nuestra nación y orando e intercediendo por un derramamiento del Espíritu Santo en este lugar donde nosotros vivimos. En el último programa leí una escritura que quiero leer otra vez de Jeremías capítulo 29, versículo 7, que dice, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová. Rogad por ella a Jehová. Dios nos está llamando a rogar a Él por la tierra, el lugar, la ciudad, la nación donde nosotros vivimos. Vamos adelante a la tercera acción que debemos tomar. Buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos. La tercera acción que debemos tomar como pueblo de Dios es buscar su rostro. ¿Qué significa buscar su rostro? Significa acercarnos a Él, desarrollar una amistad con nuestro Dios, tener una relación cercana e íntima con nuestro Señor. ¿Sabes qué, mi hermano? Dios escucha a sus amigos. Quiero decirlo otra vez. Dios escucha a sus amigos. ¿Por qué escuchó Dios las intercesiones de Moisés a favor del pueblo de Israel? Es porque Moisés era amigo de Dios. Dice la palabra de Dios en Éxodo que Moisés se demoraba, se detenía en el tabernáculo de reunión. Y ahí en ese tabernáculo de reunión, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como uno habla con su amigo. Moisés era amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Confío que tienes ese deseo también. Acerquémonos a Dios y persigamos una relación cercana e íntima de amistad con nuestro Señor. Vamos adelante a la cuarta acción que debemos tomar. Y se vuelven de sus malos caminos. Esto nos trae a la vuelta al asunto de construir un vallado de protección alrededor de nuestras vidas por medio de la obediencia a Dios. Pero ¿qué pasa cuando nosotros escogemos salirnos de los límites y los parámetros que Dios ha puesto alrededor de nosotros? Salimos a otro lugar haciendo lo que nosotros queremos y nos damos cuenta un día que estamos mal. Así que nosotros hacemos la decisión de volvernos a los límites y los parámetros de Dios, volvernos a la obediencia a Dios. ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos volviendo de nuestros malos caminos. Y así reconstruimos y reforzamos ese muro de protección alrededor de nuestras vidas. Si me estás escuchando en este momento, y te das cuenta que en algún tiempo atrás estabas viviendo según la palabra de Dios, dentro de sus límites y sus parámetros, pero te has alejado de Él, te has alejado de lo que Él quiere para ti. Este es el momento de arrepentirse y volverse a la casa de tu Padre y volverse
a esos límites y esos parámetros que Él ha puesto alrededor de tu vida para tu propio bien. ¿Cuáles son las acciones del pueblo? Número uno, humillarnos delante de Dios. Número dos, orar. Número tres, buscar su rostro. Y número cuatro, volvernos de nuestros malos caminos. Cuando nosotros tomamos estas acciones, extendemos una invitación a nuestro Dios a traer una respuesta que será muy favorable para nuestra nación. ¿Y cuál es esta respuesta? La podemos ver en la segunda parte del versículo 14. Entonces yo oiré desde los cielos. La primera cosa que Él dice es que Él nos escuchará. Él escuchará nuestras oraciones. Yo sé que es cierto que a veces oramos y sentimos como nuestras oraciones estuvieran pegando al techo y se están moviendo para aquí abajo otra vez. Pero dice la palabra de Dios que cuando nosotros nos acercamos a Dios, que Él se acercará a nosotros. Él escucha nuestras oraciones. ¿Cuál es la segunda que Él dice? Perdonaré su pecado. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, oramos, buscamos su rostro y nos movemos de nuestros malos caminos, dejando que el Espíritu de Dios purifique nuestras vidas. Él dice que nos escuchará, también perdonará nuestros pecados. Eso es cierto individualmente, pero aquí estamos hablando de un contexto corporal. Nos humillamos delante de Dios, poniéndonos en la brecha delante de Dios, pidiéndole perdón por nuestros pecados nacionales. Señor, te pedimos perdón por todas las cosas que hemos hecho en contra a ti. Perdónanos, Señor, por nuestra idolatría. Perdónanos, Señor, por nuestra rebelión. Perdónanos, Señor, por llamar bueno las cosas que dices que son malos y llamar malas las cosas que dices que son buenas. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ese es ponerse en la brecha delante de Él, a favor del lugar donde nosotros vivimos. Él dice que perdonará nuestros pecados y por último que dice, y sanaré su tierra. Dilo en voz alta conmigo, sanaré su tierra. ¿Sabes qué, mi hermano? El Señor no solamente dice que perdonará nuestros pecados, gracias a Dios que hará eso, porque eso es muy importante, pero nosotros necesitamos algo que nos quita de la práctica del pecado, del patrón de pecado. Necesitamos algo que nos libere del pecado nacional. ¿Y cuál es la única cosa que puede hacer eso? Es un trasplante nacional de corazón. Es un cambio de corazón nacional. ¿Y quién es el único que pueda cambiar el corazón? Es el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo el Señor? Sanaré su tierra. ¿Cómo viene la sanidad de nuestra tierra? Por medio del gran derramamiento del Espíritu Santo otra vez sobre esta tierra, sobre nuestra nación. ¿Sabes qué? En la historia de nuestra nación de los Estados Unidos hemos tenido dos grandes despertares del Espíritu Santo, dos grandes despertares del Espíritu de Dios y nosotros necesitamos un tercero. Ese es el clamor de mi corazón. Es la oración que tengo yo delante de Dios, que derrame otra vez de su Espíritu Santo sobre nuestra nación para darnos a nosotros como nación un cambio de corazón, un trasplante de corazón. Y eso es lo que llamamos nosotros avivamiento. Se habla mucho del avivamiento y vienen diferentes definiciones. Hay muchas que son buenas, pero quiero compartir con ustedes la definición mía. El avivamiento la defino así: una obra del Espíritu Santo dentro de una persona o un grupo de personas que los hace reconocer su necesidad de Dios, que despierta o renueva su amor para Dios, que los despierta de apatía y sueño espiritual y que los aleje del pecado.
Mi hermano, mi hermana, eso es el avivamiento y eso es lo que desesperadamente necesitamos como nación, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino también en todas las naciones del mundo. Donde quiera que vivas, mi hermano, mi hermana, te animo que hagas la misma oración para el país tuyo, la nación tuya, que el Señor derrame otra vez de su Espíritu Santo sobre tu nación. Vamos otra vez a nuestro texto de Ezequiel capítulo 2, versículo 30. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, para que yo no la destruyese. Hablamos de esto por un momento. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga. Dios no toma ningún placer en la muerte y no toma placer en la destrucción. Precisamente por eso él estaba hablando al pueblo de Israel, porque él quería que ellos evitaran las consecuencias destructivas que iban a venir por resultado de su pecado, su idolatría. Quiero que escuches el corazón de nuestro Padre Celestial respecto a esto. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, dice el Señor, diles, vivo yo, declara el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, oh casa de Israel? ¿Puedes escuchar el corazón de nuestro Padre Celestial? Muchas veces tenemos un concepto falso de Dios, una imagen de Dios que dice que Dios es un enojón allá en el cielo, que siempre está enojado, siempre está buscando la primera vez que hacemos algo malo para destruirnos. El corazón de nuestro Padre Celestial no es así. Él verdaderamente quiere evitar eso. Por eso Él nos da tantas oportunidades de arrepentirnos y volvernos a Él. Y si en este momento sientes algo en tu corazón que te atrae a venirse delante de Dios, humillarse delante de Él en arrepentimiento por todo lo que has hecho que no le agrade, por todos tus pecados, hazlo en este momento. Obedece la voz del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está hablando a alguien que está mirando este podcast. Y te animo, no resistas eso. Es la misericordia de Dios, es el amor de Dios que te está trayendo al arrepentimiento. Coopera con el Espíritu Santo y Él hará una obra maravillosa y buena en tu vida. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca. Quiero decir eso otra vez, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Puedes ver, el patrón aquí no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso Él nos da oportunidad tras oportunidad tras oportunidad para arrepentirnos y volvernos a Él. Volvamos otra vez al versículo 30 de Ezequiel 22. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. No lo hallé. Eso es lo que dice nuestro Señor. ¿Qué dijimos en el principio del último programa? Que Dios está buscando una persona que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de Él a favor de la tierra. En verdad, Él está diciendo aquí claramente que solo necesitaba una persona. Si tiene más de una, aún mejor, pero solamente estaba buscando una, y dice nuestro Señor que no encontró ninguno. ¿Y cuál fue el resultado? Lo vemos en el versículo 31. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor.
En este momento quiero tratar con dos características de los caminos de Dios que son relevantes aquí. Y la primera característica es que Dios es amoroso y a la misma vez justo. Estamos hablando del amor de Dios y la justicia de Dios. Sabemos que Dios es amor. La palabra de Dios nos enseña eso. Dios es eternamente amoroso. Gracias a Dios por eso. Pero también nuestro Dios es un Dios justo y su justicia demanda una paga por el pecado. Algunas personas piensan que nuestro Dios tiene una personalidad dividida, que a veces es muy amoroso, muy misericordioso con nosotros, pero en un momento se cambia de humor y se pone enojado con su justicia, castigándole a todo el mundo, derramando su ira. Pero nuestro Dios no es así. La justicia de Dios y el amor de Dios trabajan en completa y perfecta armonía. Las dos son atributos de su santidad. Nuestro Dios es un Dios santo y perfecto en todos sus caminos. Y vemos una gran reunión del amor de Dios y la justicia de Dios en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesús, por amor de nosotros, pagó el precio por nuestros pecados, satisfaciendo la justicia de nuestro Dios. Y acordémonos que Jesús es Dios de igual manera como nuestro Padre Celestial, como el Espíritu Santo, la Trinidad de Dios, el Padre, Hijo, Señor Jesús y el Espíritu Santo. Y en este pasaje que hemos estado leyendo en este día, vemos el amor de Dios que quiere extender misericordia. Vez tras vez, tras vez, tras vez, dio al pueblo de Israel oportunidad tras oportunidad para arrepentirse. Él estaba tratando de extenderles misericordia. Estaba tratando de evitar el derramamiento de su ira. Estaba tratando de evitar en verdad las consecuencias de sus acciones, su rebelión, su idolatría. Y por eso estaba buscando a alguien que se pusiese en la brecha a favor de ellos. Y eso nos lleva a otra característica de los caminos de Dios, y es que Dios a veces voluntariamente se limita a sí mismo a las oraciones de su pueblo. Nuestro Dios es un Dios soberano, Él puede hacer lo que quiera, todos sabemos eso, pero por alguna razón u otra, él a veces se limita a sí mismo en sus acciones a las oraciones de su pueblo. A Él le gusta trabajar en unión con nosotros. Él quiere que nosotros tomemos parte en sus acciones. ¿Por qué hace las cosas así? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios es perfecto en todo. No tengo que entender todos sus caminos. Confío que todos sus caminos siempre son buenos, siempre son perfectos. Y por eso Dios estaba buscando a alguien que se pusiese en la brecha, que construyese un vallado y no encontró a nadie. Él quería extender misericordia a su pueblo, no pudo encontrar a nadie. Y por eso vino la ira de Dios sobre el pueblo de Israel. Ellos tuvieron brechas en sus vallados, tuvieron puertas abiertas para que entrara su enemigo espiritual que es Satanás, pero también Satanás obró por medio de las personas. Y así como ellos ya no tenían la protección de Dios, sus enemigos literales vinieron, los conquistaron, los sacaron de su tierra natal y por fuerza los llevó a un lugar donde ellos no querían ir. Ellos perdieron todo. Ellos perdieron todo. Ya no estuvieron en la tierra prometida que Dios se los había entregado a ellos. Gracias a Dios que Él es muy misericordioso, Él es muy fiel y Él prometió restaurarles a ellos esa tierra que los había prometido a ellos. Pero es muy importante que nosotros aprendamos de ellos. Mi hermano, mi hermana, aquí en los Estados Unidos, si el Señor estuviera dispuesto a hacer eso a su pueblo Israel, ¿cuánto más podría pasar lo mismo a nosotros aquí en esta nación de los Estados Unidos?
Nunca debemos pensar que somos invencibles y nosotros no podemos caer de la misma manera que cayó Jerusalén en aquel tiempo. Por eso es tan importante que ahora nosotros como pueblo de Dios, en esta nación de los Estados Unidos o en cualquier nación donde te encuentres tú, que nos humillamos delante de Dios, que ponemos muros de protección alrededor de nuestras propias vidas por medio de la obediencia a Dios y que nosotros nos unimos poniéndonos en la brecha a favor de este pueblo que no lo merece, pidiéndole perdón a Dios por ellos y pidiéndole misericordia que sane nuestra tierra con un derramamiento del Espíritu Santo, que dé un trasplante de corazón a esta nación donde nosotros vivimos, que nosotros como nación nos volvamos a nuestras raíces bajo el temor de Dios con reverencia a Dios. Eso es lo que el Señor desea para nosotros. Nos juntemos con Él en esta obra de traer esta nación a la vuelta a Él. Y con eso terminamos para el día de hoy. Espero que esta enseñanza te haya ministrado a ti como me ha ministrado a mí. Sabes que la persona que prepara la enseñanza y entrega la enseñanza recibe más que cualquier oyente, porque lo que traigo aquí tiene que pegarme aquí primero en el corazón por la obra del Espíritu Santo. Quiero animarte, mi hermano, mi hermana, que siempre sigas adelante, nunca para atrás. No hay nada bueno para atrás, siempre adelante. Que el Señor te bendiga. Hasta luego.